Chicos, buenos días. Nos volvemos a encontrar una clase más, ¿ya? Continuamos con nuestras clases de historia y seguimos pues conociendo un poco más sobre el Imperio Incaico. Ahora vamos a ver lo que fue la educación incaica, ¿sí? Eh, Desde la época pues pre-inca ya se dio una educación, ¿no? Obvio que no eran los colegios. Ahora les voy a explicar cómo fue la educación en el tiempo de los incas, ¿ya? Cómo es que ellos aprendieron y qué es lo que aprendieron también, ¿ya? Y valorar, ¿no? Rescatar la importancia que tiene la educación en nuestra vida, ¿no? Porque gracias a eso aprendemos mucho y somos muy grandes personas, ¿ya? La educación incaica, en el tiempo de los incas, tú sabes que las clases sociales estuvieron muy marcadas, pues una de ellas hubo bastante diferencia en educación. Por eso se dice que la educación incaica fue una educación clasista, ¿ya? Estuvo dividido en clases. Tú sabes que las clases sociales eran tres. Obviamente que los de la realeza pues no asistían a un colegio, ¿no? Salvo el Auqui. La educación estuvo dividido en lo que era educación de la nobleza y la famosa educación popular, ¿sí? En la educación de la nobleza, obviamente ya sabes que la nobleza estaba pues compuesta por la nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Y la educación popular es la educación del pueblo, ¿ya? ¿Cómo es que hubo esta diferencia? Y ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre una educación de la nobleza y la educación popular o la del pueblo. Vamos a ver primero la educación de la nobleza, ¿ya? La educación de la nobleza, como ya les había dicho, estaba destinada para los hijos de la nobleza, ¿no? Para los hijos de noblezas de sangre y nobleza de privilegio, ¿ya? Estos niños o estos estudiantes sí podían asistir a un lugar que era similar a un colegio, ¿ya? Pero estaba dividido un centro de enseñanza para los varones y un centro de enseñanza para las mujeres, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, el Yachayhuasi. El Yachayhuasi es un centro especialmente para los varones, para los niños, ¿ya? Al Yachayhuasi asistían todos los hijos varones de la nobleza, ¿ya? ¿Y quién era el encargado? ¿Quién era el que enseñaba? Era el amauta. En ese tiempo el amauta era el más sabio del imperio. Él se encargaba de enseñar a todos los hijos de la nobleza. ¿Qué les enseñaba? Ellos sí llevaban cursos en sí, ¿ya? Como lengua, donde les enseñaban lo que es el idioma quechua, les enseñaban sobre matemática, por eso ellos fueron grandes arquitectos, ya más adelante te voy a hablar sobre eso. Eh, Sabían medir muy bien lo que es los ángulos, bastante geometría, mediciones, ¿no? Dentro de matemáticas. También les enseñaban lo que eran las ciencias, ¿no? Como medicinas, de repente lo que era la astronomía, ¿no? Porque este Amauta, como les vuelvo a repetir, era el sabio del imperio, ¿ya? Además de eso, eran los únicos que sabían utilizar el quipu, ¿ya? El quipu es un instrumento que ellos utilizaban mucho para la contabilidad. Más adelante te explico más sobre el quipu, ¿ya? Pero eran los únicos, pues, ¿no? Que sabían utilizar eso, mientras que los del pueblo no, ¿ya? Eso es con respecto a los varones. Recuerda, su profesor o su guía era un amauta, que es el sabio, ¿no? Del imperio. Y a Yachayhuasi solo asistían los hijos varones de la nobleza, ¿ya? Recuerda.
Ahora vamos a ver lo que era el Acliahuasi. ¿Recuerdas la clase pasada hablé de las aclias? Las aclias eran las escogidas eh, del Inca, ¿no? Se dice que eran las mujeres más bellas. Ya ahí nomás te das cuenta, el Acliahuasi era el centro de enseñanza destinado para las hijas mujeres de la nobleza. ¿Ya? El Inca acá escogía pues a las mujeres más bellas, más bonitas y las preparaba tanto para que sean sus esposas secundarias como también para que sean las vírgenes del sol. O sea, servían en las ofrendas incaicas. Acá en el Acliahuasi, ¿quién era la guía? ¿Quién era la profesora? Era la famosa mamacona. La mamacona era una persona, una mujer ya mayor que sabía mucho y ella era la que se encargaba de enseñar a las hijas de la nobleza. Pero en este caso, a diferencia de los varones sí llevaban cursos o áreas, ¿no? Pero en este caso no, las mujeres, la mamacona enseñaba a las niñas a poder pues realizar quehaceres en las que las chicas iban a poder atender al Inca, ¿no? Y también de repente algunos bailes cuando hacían la ofrenda pues religiosa incaica, ¿no? En este caso la mamacona, como vemos ahí en la imagen, le enseñaba a las aclias, les enseñaba a tejer, a hilar, eh, a preparar una buena chicha, a coser, a bordar, ¿ya? De eso se encargaba la mamacona, de enseñar a las aclias. Y recuerda que las aclias eran muchachas o las hijas de la nobleza escogidas por el Inca, ¿ya? Eso es con respecto a la educación de la nobleza. Recuerda que ellos sí asistieron a un centro de enseñanza, ¿ya? Vamos a ver ahora la siguiente educación. ¿Cuál es? La educación popular. Ya te había dicho que la educación popular es la educación del pueblo, ¿no? Donde el pueblo pues recibía sus clases en sus mismas casas. Y acá, ¿quién era el maestro? ¿Quién era el profesor? ¿Quiénes eran los guías? Los propios padres. Los padres se dedicaban acá a enseñar a sus hijos. A diferencia, mira, de la nobleza, a estos jóvenes, a estos niños, les enseñaban pues a realizar labores fuertes, ¿no? Labores donde se necesitaba utilizar la fuerza, como era la agricultura, la pesca. eh, Igual a las señoritas también les enseñaban a lo que es la atención de una casa, ¿no? El lavar, el coser, el tejer, esas cosas, ¿no? Y fue muy diferente, pues ellos no tenían la oportunidad de asistir a un centro de enseñanza y como te dije anteriormente, ellos tampoco sabían utilizar un quipu, ¿ya? Porque como eran jóvenes del pueblo, ellos pues no estaban aptos para eso, se decía, ¿no? O sea, había una diferencia muy grande en la educación, lamentablemente. Los incas ya por las clases sociales hicieron esta gran diferencia. ¿Qué más? Vamos a ver ahora los incas tenían una moral, ¿ya? Tenían principios. Ellos te marcaron muy grandemente sus tres principios básicos. En el tiempo de los incas tú no podías encontrar un ladrón, no encontrabas un ocioso, no encontrabas de repente alguien que mentía, ¿ya? Porque esos eran sus principios básicos. ¿Te recuerdas que en la clase anterior te dije sobre el que no trabaja no come? Justamente aquí se basa este principio, miren. Ahí tenemos los dos principios. Obviamente que ellos lo mencionaban en quechua y hasta hoy en día tú seguro que lo has escuchado, ¿no? Estos tres principios, Amayuya, Amaqueya y Amazúa. Amayuya, ¿qué significa? No seas mentiroso. Amaqueya significa no seas ocioso, como puedes observar ahí en la figura,
hay uno de los jóvenes que está echado y otro viene a replicarle, reclamarle, ¿no? Y Amasúa es no seas ladrón. Como vemos ahí, uno se está escapando, ¿no? Llevándose algo, pero hay alguien que lo detiene, ¿ya? Estos tres principios eran básicos para la época incaica. Y si uno de ellos faltaba a estos principios, pues obviamente era castigado, ¿ya? Como siempre, les voy a dar algún datito, ¿no? Ya les había hablado anteriormente con respecto a esto. Vamos a ver. ¿El sabías qué? ¿Qué son los quipus? ¿Ustedes sabían qué son los quipus? Vamos a ver qué son los quipus. Los quipus eran instrumentos de contabilidad, ¿ya? Les servía a los incas para poder contabilizar sean tierras, sea sus ganados, sea de repente la cantidad de alimentos que hayan almacenado para hayan podido guardar y etcétera, ¿no? ¿Y cómo estaba elaborado este quipu? Estaba elaborado con cordones de diferentes colores, como puedes ver ahí en la imagen, ¿ya? El quipu era un instrumento de contabilidad y cada nudo para ellos significaba algo, pues, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestro ábaco de decena, centena, unidad, igual, los incas también. Mira, desde la época incaica ya se utilizaba esto, imagínate, ellos también contaban, pero utilizaban para esto el quipu. Ah, ahora, ¿quién utilizaba el quipu? Había una persona preparada para poder descifrar el quipu y era el famoso Quipucamayoc, ¿ya? Y como te había dicho anteriormente, en la enseñanza de nobleza o en la educación de la nobleza, pues sí tuvieron el privilegio de poder utilizar este equipo y saber usar, saber descifrar. Ahí como vemos en la imagen, está el Quipucamayoc enseñando, ¿no? A sus estudiantes o a los indios, ¿no? Cómo contabilizar. ¿Ya, chicos? Me pareció que ha estado muy bonita la clase y espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Nos veremos la siguiente clase. ¿Ya? Estudien, siempre repasen, por favor. Y recuerda, la educación es importante para todas las personas. No perdamos el tiempo en estar sin hacer nada, ¿ya? Siempre tratemos de leer, tratemos de investigar y todo eso. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós.